vaya tomando su Biblia y vamos a leer el pasaje bíblico, aunque vamos a tener varias exposiciones de la palabra, pero quisiera que pudiéramos leer Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, y vamos a aclamar, a orar al Señor, y voy a explicar también, porque siempre aquellos que enseñamos y predicamos la palabra, tenemos que tener un propósito de por qué enseñamos lo que enseñamos, ¿verdad? Listo, encontró entonces Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Algunos de ustedes están encendiendo sus tabletas, sus celulares, aunque yo les recomiendo toda la vida la Biblia en papel, porque usted va a poder tomar notas allí, subrayar. ¿Estamos listos para la lectura? Gálatas, capítulo 1, versículo 6 al 9. ¿Lo tenemos? Dice Pablo en su carta: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, dice Pablo. Miren ustedes. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio, diga conmigo, otro evangelio, diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y el verso 9, leamos juntos. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Únase conmigo. Vamos a orar en este momento y a pedirle al Señor discernimiento para entender la palabra. Señor amado, nos presentamos delante del trono de tu gracia en este momento. Queremos suplicarte que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos discernir y podamos entender la enseñanza de este día. Te damos a ti la gloria y la honra porque tú eres nuestro Dios todopoderoso, nuestro Dios omnisciente. Nuestro Dios que derrama misericordia y gracia sobre nuestras vidas. Padre amado, mientras la iglesia se prepara para tu segunda venida, la iglesia debe ser edificada, la iglesia debe ser preparada y la iglesia debe continuar predicando tu evangelio de salvación. Escóndeme detrás de tu cruz en lo personal, Señor, y te ruego que solo tú seas escuchado esta tarde. Te lo suplicamos todo esto en el bendito nombre de Cristo Jesús. El pueblo de Dios dice amén. Mis amados, fíjense en ustedes que en el primer siglo de la era cristiana, en la cual escribe el apóstol Pablo, él envía esta carta a un valle donde ya había varias casas, donde ya se estaba predicando el evangelio. Porque recordemos que a diferencia de Colosas, de Filipos, Pablo compartió el evangelio, pero en Galacia especialmente no había una sola iglesia, por lo menos habría unas 3 o 4 casas donde ya se habían formado grupos. Fue una de las áreas donde bastante creció el evangelio en el primer siglo de la era cristiana. Pero noten ustedes, y podemos percibir que Pablo está un poquito preocupado tal vez por el hecho de que alguien esté predicando un evangelio diferente, tanto que él usa la palabra perturban, es decir, como que cuando alguien te está molestando con algo, queriendo que tú hagas algo que no quieres hacer, y insiste y te perturba la mente, tu tiempo, todo. A eso se está refiriendo Pablo aquí. Algunos de ustedes en los últimos días me han compartido
acerca de algunos encuentros que han tenido con ciertas personas. Algunos me platicaron en el supermercado, otros creo que fueron en el lugar de laundry donde se lava la ropa, etc. Y que han identificado a algunas personas que los vienen a evangelizar, ¿verdad? O a querer reevangelizar. Y especialmente, algunos de ustedes me han dicho que han identificado justamente a esta secta, porque de eso se trata, que, bueno, ahora ya la tenemos en Simi Valley, en esta ciudad, aquí en la calle Cochran ya están establecidos. Y el asunto es que yo creo, como pastor, que uno debe entonces de anticiparse un poco y dejarle saber a la congregación de qué se trata esto. Un pastor, cuando ve que una oveja está al borde de un precipicio, no le dice, tírate a ver qué te pasa, sino que hace todo lo contrario, corre, le grita, le dice, cuidado, no hagas eso, espérate. No quiere que caiga, ¿verdad? Pablo también de esa manera, porque él veía que la gente era perturbada con un evangelio completamente diferente. Qué interesante es que Pablo dice que hasta si él mismo predicara un evangelio diferente, no le creyeran tampoco. Por eso Pablo dice, estoy maravillado. Es decir, Pablo dice, caramba, se les ha predicado, se les ha enseñado el evangelio de Cristo y parece ser que hay algunas personas entonces que de alguna manera se desvían del camino. Al ver esto y al saber esta situación, creo que es bueno que un pastor, cuando predica, también enseñe esta situación para que la congregación sepa. Ahora, lo peor que puede hacer un pastor es decirle a los hermanos en su iglesia, hermanos, no quiero por nada del mundo que vayan a tal. No, es lo peor, porque ¿qué creen que van a hacer? Ahí van a ir. Entonces yo prefiero hacer algo completamente distinto. Yo les enseño, les voy a indicar todas las porciones bíblicas, les voy a decir todo lo que he podido también investigar, aunque hace años que recuerdo cuando en el seminario estudiamos falsas doctrinas, entró esta también. Así que entonces, una de las cosas importantes que tenemos que tener en cuenta acerca de esta falsa doctrina llamada la secta de Dios Madre, recordemos que quiero hablarles, mejor dicho, de un poquito de su origen, su expansión mundial, pero también cómo responder bíblicamente. Porque, mire, a mí no me preocupa tanto que estas personas se acerquen a usted cuando va al supermercado, cuando va a lavar su ropa, en cualquier lugar. No me preocupa tanto eso. Lo que me preocupa es que usted no tenga nada para responder o que usted se quede calladita y calladito y, ay, bueno, voy a ver qué hago. Eso sí me preocupa en realidad. Como Pablo que dice que está maravillado. Así que entonces, amados, por favor, tome nota de lo que le voy a compartir, subraye en su Biblia algunos pasajes bíblicos que seguramente usted podrá compartir cuando le aborden, cuando le perturben, como decía Pablo. Amados, definitivamente vivimos en una época difícil, se puede decir. Es una época donde necesitamos capacitar a los pastores, a los líderes, a los miembros de la iglesia para conocer el origen, para conocer también las creencias y las estrategias de diferentes sectas que perturban a la gente, especialmente de esta organización que, claro, todos la conocen como Dios Madre, pero ese no es el nombre de esta secta. Y la idea es que podamos responder con fundamento bíblico a lo que ellos llaman sus principales enseñanzas. Vivimos en una época en donde aparecen constantemente grupos religiosos que utilizan la Biblia. Tengan cuidado porque utilizan la Biblia. No es de que la palabra llega a ellos, sino que ellos la toman para que la Biblia supuestamente diga lo que ellos quieren,
para de alguna manera respaldar sus falsas doctrinas. El asunto es que ellos la interpretan siempre fuera del contexto para enseñar doctrinas distintas del Evangelio de Jesucristo. Noten ustedes que yo les leí Gálatas capítulo 1 hasta el verso 9 y Pablo dice, más si aún nosotros, o sea, refiriéndose a su equipo de trabajo, o un ángel del cielo, note usted qué interesante Pablo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea, como dice, sea anatema, completamente apartado, maldito en cierta manera. No tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo. Ahora, la organización conocida popularmente, como ya lo dije, como Dios Madre, es uno de los movimientos religiosos de mayor crecimiento durante las últimas décadas. Pero el nombre oficial es World Mission Society Church of God, es decir, Sociedad Misionera Mundial, Iglesia de Dios. Pero por favor, hermanos, no confundamos con justamente la Iglesia de Dios, que son nuestros vecinos aquí a pocas cuadras. Nada tiene que ver con la denominación cristiana de Church of God o Iglesia de Dios. Por eso es que quiero decirles, ustedes van a ver en las pantallas, en primer lugar, ¿de dónde viene esta secta justamente? Bueno, nació en Corea, fue fundada oficialmente en 1964, eso quiere decir que tiene unos 61 años de existencia. Su fundador fue Ahn Sang-hong, que nació en 1918, murió en 1985 y a la edad de 46 años, cuando él deja una iglesia sabática a la cual pertenecía, comienza entonces a fundar esta iglesia, según él, pero con revelaciones que solo él supuestamente había recibido. Antes él perteneció a otra organización sabatista y posteriormente entonces comenzó con estas enseñanzas. El asunto es que justamente Sang-hong, dos cosas que él comenzó a decirle a la gente allá en Corea del Sur. Hace 61 años atrás decía, Cristo ya había regresado. Eso era lo que él predicaba. Cristo ya vino, ya está. Y en segundo lugar, él decía que él era, y esto es muy importante, que él era la segunda venida de Cristo. Imagínense ustedes. Ahora usted dirá, bueno, pero ¿y pudo crecer predicando esos temas? Saben ustedes que sí. Tanto que hoy están casi en más de 30 millones de miembros en sus iglesias en 175 países en diferentes idiomas y con unos templos espectaculares que albergan a miles y miles de miembros. El asunto es que en 1985 Sang-hong muere y algunos seguidores comenzaron a enseñar entonces que había justamente en medio de ellos una manifestación femenina de Dios. Imagínense ustedes la tensión que comenzó allí. Esa persona a la cual ellos denominaron fue San Gil-ha, ustedes la ven en pantalla, en el siguiente slide, y ellos comenzaron a llamar a esta señora Dios Madre. De ahí nace entonces el nombre posterior de esta secta. Actualmente ella es considerada por millones de miembros como la madre espiritual de toda la humanidad. Así es como la presenta. Ahora, usted se preguntará, pero pastor, con todo este asunto, ¿cómo puede ser que lograron crecer tan rápido? Estamos hablando de apenas 61 años. Bueno, el asunto es que ellos trabajan algo que es el tema del evangelismo agresivo. ¿De qué se trata ello? Bueno, todos sus miembros reciben entrenamiento constante. Usted no puede ser parte de esa iglesia o de esa secta si usted no va a los entrenamientos constantes. Ustedes vieron que su servidor cómo lucha para que ustedes vayan al discipulado, cuando los quiero llevar al retiro. Es una lucha impresionante, ¿verdad? Con ellos usted no juega. No vas, goodbye te dicen. Así de sencillo, sin pelos en la lengua.
El asunto es que todos sus miembros van casa por casa, van a las universidades, van a los centros comerciales, a las estaciones de transporte, a los parques y siempre buscan iniciar conversaciones muy amistosas. Son personas tan nice, usted se enamora de ellos. Preciosos, de veras. Te tratan tan bien, son tan dulces al hablar. El asunto es que ellos nunca revelan toda su doctrina al principio. Esto lo hacen todas las sectas. Este es uno justamente de los métodos principales. Generalmente, una de las cosas que pude investigar, número uno, ¿de qué creen que le empiezan a hablar? Del amor de Dios. ¿Acaso usted y yo no tenemos que hablar del amor de Dios? Sí, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué otro tema hablan? La familia, la importancia de la familia. ¿Para usted y para mí no es importante la familia? Claro que sí. Luego hablan de la Pascua, le llaman ellos, es decir, a la Santa Cena. Nosotros sabemos que es una institución de parte del Señor. Luego hablan del sábado, este es otro de los temas. Y luego comienzan por profecías. Ojo, sus profecías. Solo después de que han logrado meterse en tu casa, donde ya les abriste la puerta, no sé, de la sala, de la cocina, donde sea, ya les dejaste sentar contigo, tomando un cafecito, traen pancito y comienzan contigo sus pláticas. Ya después de 2 o 3 meses, ya entonces vas haciendo una amistad con esa persona. Recién después comienzan entonces con este asunto de Dios Madre. Pero, pastor, ¿y cómo lo hacen? Bueno, porque simplemente usted puede tomar la Biblia así y usted comienza. Abre la Biblia, un pedacito por acá. Muy bien. Va a otro pasaje, otro pedacito por acá. Va otra vez y otro pedacito. Y si usted quiere de pedacitos en pedacitos de la Biblia, usted puede armar un desastre, doctrinalmente hablando. Aunque usted diga, pero pastor, cada pedacito lo tomé de la Biblia. ¿Qué importa? Si usted lo está tomando fuera del contexto bíblico, fuera del contexto histórico de la Biblia, fuera del contexto incluso lingüístico, cultural, a ellos no les importa para nada todo eso. Simplemente de pedacito en pedacito le dicen, mire, es más, y le van a decir, ¿tienes una Biblia? A ver, abre tu Biblia en este pasaje específico. Y si usted le dice, ¿podemos leer todo el capítulo? No hace falta, solamente con esa parte. Así que tengan cuidado en eso. Otra de las cosas es, les digo que siempre están, claro, utilizando la Biblia, pero veamos que no solamente Pablo estaba maravillado, vamos a ver qué dice uno de los siervos de los apóstoles, de discípulos del Señor Jesús, que ya nos advierte sobre esta secta. Usted dirá, ¿cómo? Sí, el apóstol Pedro nos advierte de esto. Estamos hablando siempre en el primer siglo de la era cristiana. Entonces, vaya a su Biblia, Segunda de Pedro, la segunda carta que escribe Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 15 al 16. También se los pongo ahí en inglés en las pantallas para aquellos que quieren leerlo en inglés. Note usted entonces lo que dice Pedro. Recuerden que Pedro solamente escribió 2 cartas, nada más. Pero Pedro, al igual que Pablo, es una persona que está inquieta, o inquieto, vamos a decir, por la seguridad doctrinal de los creyentes de aquel tiempo, que ya habían salido de Jerusalén, que es lo que hoy llamamos o conocemos como la diáspora, es decir, habían salido, estaban viviendo muy lejos y necesitaban entonces que el apóstol Pedro pudiera consolidarles en la fe. Noten ustedes que Pedro en el verso 15 de su segunda carta, capítulo 3, verso 15, repito, dice, y tened entendido, estoy leyendo la versión Reina Valera, que la paciencia de nuestro Señor
es para salvación. Es decir, le está diciendo, a ustedes les conviene que todavía el Señor está demorando. Como también nuestro amado hermano Pablo. Noten ustedes que Pedro entonces menciona a Pablo. Esto es muy importante. Es una conexión entre la Escritura. Según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que Pedro es consciente de lo que ya Pablo había escrito, de la doctrina que Pablo compartía. Él dice que eso lo ha compartido, según el verso 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas, dice Pedro, algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, o sea, la gente que no tiene conocimiento de la Escritura, y los inconstantes, es decir, la gente que no persevera. Parece ser que esto que hoy tenemos no es un problema moderno. Parece ser que en aquel tiempo había gente que tampoco era constante de ir a la iglesia, de leer la Biblia, de tener una vida de discipulado, una vida de estar buscando de Dios, de oración. Parece ser que ya había gente que no era constante. ¿Y qué sucedía? Estas personas, indoctos quiere decir que carecen de conocimiento y que son inconstantes, ¿qué es lo que hacen? Tomaban, hagan de cuenta que este fuera el brazo de la Biblia, y lo torcían, así. ¿Qué sucede si yo le tomo el brazo a usted, se lo doy vuelta, a usted le duele? Si yo le digo, ponte de rodillas, con el dolor usted se arrodilla. Con el dolor usted me deja que le robe hasta la billetera, ¿quién sabe? Pedro entonces dice, tuercen. Ese es el asunto. Como también las otras escrituras. Obviamente Pedro se está refiriendo a lo que ya había escrito, por ejemplo, Marcos, que es el primero que ya había escrito, ya en el año 60, un poquito antes de los 60. Y noten ustedes que dice, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Qué interesante es esto. Muchas personas entonces ya como que malinterpretaban, torcían, le hacían decir a la palabra, lo que hoy nosotros conocemos y a este libro le llamamos Biblia, viene del biblos, ¿no? de esos rollos. Así que entonces Pedro nos está advirtiendo aquí. Y amados, tal vez usted dirá, pero eso sería un problema de los cristianos de la era del primer siglo. No, sigue siendo hasta el día de hoy. Esto no ha cesado. Hay más de 4.500 sectas en todo el mundo dando vueltas, torciendo la palabra de Dios. Y lo interesante es que algunas mueren, pero luego surgen otras. Y siempre hay más y más crecimiento. ¿Saben? Una de las cosas que les animo a tener en cuenta es que ellos siempre buscan a personas vulnerables. Los capacitan. Los llevan a retiros, los llevan a un discipulado donde les enseñan, luego de que les han enseñado toda su doctrina, viene la segunda parte y les enseñan a buscar a las personas vulnerables. Por ejemplo, hay jóvenes aquí en nuestra congregación y ellos les pueden decir, mira, te ofrecemos 4 años. Todo pagado, nos vamos a Corea del Sur, tienen allá un seminario impresionante. En 4 años le lavan bien su cerebrito y lo preparan a esa persona, a ese varón especialmente. Ellos son de los que separan hombres y mujeres a un lado y al otro y la mujer no tiene todavía mucha representación, aunque sí le permiten cierto liderazgo. Y en 4 años a usted lo preparan para ser un tremendo predicador de Dios Madre. En 4 años lo entrenan a usted, día y noche, eso sí. Ahí usted vive, ahí usted duerme, ahí usted come. Así le tiene. Todos los gastos pagos. ¿Listo? ¿Quién va a Corea del Sur? Anótese. El asunto es que ellos, lo que me he dado cuenta, miren, buscan a los inmigrantes en cada país
a los estudiantes, van por ustedes, chicos, las personas solas, las personas que están en crisis, de algún tipo de crisis, y a los recién convertidos, si usted tiene meses, 1 año, 2 años de convertido, van por usted también. El asunto es que ellos, me he dado cuenta, insisten mucho, pero mucho en el discipulado de la falsa doctrina que ellos enseñan. Visitan, invitan, acompañan, ¿y qué sucede? Esto genera pertenencia. Por eso es entonces que crecen, porque esa persona, aunque alguna vez haya conocido la palabra en una iglesia cristiana, sea cual sea, llega un momento que es tan fuerte la conexión que se crea en esos grupos, que cuando menos quieres acordar, ya estás adentro. En el reciente viaje a Honduras, me sorprendió que el baterista, el único baterista que tenían allí en la iglesia, muchacho joven, ya no estaba. ¿Y dónde? Bueno, no voy a dar su nombre. ¿Y dónde está fulanito? Ay, pastor, me dice la hermana Marcela, fíjese que se fue con la secta. ¿Qué secta? A 1, 2, 3 cuadras de ahí está la secta de los mormones. Un templo impresionante. Canchas de fútbol, canchas de básquetbol, lugar de fellowship hall, de compañerismo, ¿no? Y yo justamente he pasado por ahí varias veces, así de jóvenes, cómo los atraen. ¿Y a quién creen que vi jugando al fútbol allí? A nuestro baterista, que ya había dejado la iglesia. Ahora en los últimos días, hablando, platicando un poquito, ahí ya en el último día estaba con nosotros y espero que pueda entender entonces. Porque claro, con el asunto de crear compañerismo, crear entonces esa afinidad, se lo van llevando. Y especialmente porque los jóvenes buscan eso, necesitan eso. Y eso sucede con todas las sectas, amados míos. El asunto también es que actualmente afirman tener la presencia en más de 175 países. Imagínense ustedes, en 61 años, 175 países y miles de congregaciones alrededor del mundo. Ahí ustedes les puse algunas imágenes, tienen unos templos impresionantes. Las cifras exactas de miembros son difíciles de verificar de manera independiente, aunque la organización sostiene que cuenta con millones de fieles. Ahora, sus principales falsas doctrinas enseñan que existe un Dios Padre y un Dios Madre. Y ellos le dicen a usted que la Biblia dice eso. ¿Qué hace usted si alguien le dice, la Biblia lo dice? Vaya conmigo a Génesis, capítulo 1 y verso 26. Por favor, agarre un lápiz, marque la palabra que le voy a compartir ahora, para que usted la tenga allí y cuando surja esto, porque ahora se te va a olvidar, mañana se te olvida, mañana vas al supermercado, vas a lavar la ropa, te aborda una de estas personas y, ay, ¿cómo fue que dijo el pastor? Ay, ¿cómo fue? ¿Cómo era? Entonces, márcalo en tu Biblia. Noten ustedes entonces que el pasaje allí habla de una palabra en plural que dice, hagamos, ¿sí? El asunto es que en ese pasaje de 1:26 ellos dicen que ese hagamos significa Dios Padre y Dios Madre, como si fuera un matrimonio que están conversando acerca de la creación. Así se lo presenta. ¿Cómo lo ve usted? Usted dirá, no, pastor, esto no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido. Bueno, pero señoras y señores, esta es la realidad. La respuesta bíblica es que ese plural de hagamos puede entenderse como una forma de majestad o un diálogo intratrinitario. Recuerden que lo que nosotros entendemos a la luz de ese pasaje es justamente la presencia de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. El asunto es entonces que el texto no introduce ninguna deidad femenina, pero ellos dicen que sí. Además, toda la Escritura
presenta a Dios como una sola esencia. Tome notas, por favor, lea el Shema de Deuteronomio capítulo 6 y verso 4 y note que nunca revela a un Dios madre. Jesús enseñó a orar y ¿cómo dijo? Padre nuestro que estás en los cielos. Mateo capítulo 6, versículo 9. Márquelo también en su Biblia si no lo tiene. Y el Nuevo Testamento nos presenta una adoración a ninguna figura femenina en ningún momento. Recuerden, Dios es espíritu. A Dios no le podemos sexualizar, darle un género. No es así. Amados, noten ustedes que cuando Pablo escribe a los Gálatas allí en el capítulo 4 y verso 26, dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Este es el pasaje que le van a leer y le van a decir, mira, ¿te das cuenta? ¿Te das cuenta de eso? Y si usted se queda como que, ay, sí, es cierto, pero le están leyendo un solo pedacito de la Biblia. No dejes que te lean un pedacito de la Biblia. Dile, espérate un poquito, léeme todo el capítulo o léeme todo el contexto allí. Porque ellos dicen, esa es Dios Madre, basados en Gálatas 4:26. Ahora, amados, el asunto es que aquí Pablo está utilizando una alegoría para contrastar uno con otro dos pactos muy importantes. En primer lugar, cuando Pablo menciona la Jerusalén de arriba, representa la realidad celestial. Y a donde usted y yo vamos a ir si hemos entregado nuestra vida a Cristo y nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y luego la libertad del nuevo pacto. Por eso es que dice más Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero el asunto es que no está mencionando una persona divina femenina, como ellos dicen. El asunto es, ¿por qué quieren utilizar esa escritura? Porque quieren tener un respaldo para lo que luego sucedió, que fue cuando ellos nombran a An Shang Hong, justamente, y dicen, en este caso, An Shang Hong, dicen que fue Cristo, que como que Cristo se encarnó en él. Y amados, no existe un solo versículo que profetice tal nacimiento. Ni su nombre, ni Corea, ni el año 1918, nada de eso. Vamos a ir a la Biblia un momento. Ábrala allí en Mateo 24, versos 23 al 27. Mateo 24, versos 23 al 27. Creo que lo tenemos allí en la pantalla también. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿qué dice entonces ahí Jesús? No lo creáis. Así de sencillo. Jesús está diciendo, no lo crean, aunque esto suceda. ¿Por qué? Usted puede decir, ¿por qué? Bueno, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Válgame Dios, qué interesante es esto. Aún a los escogidos. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Se acuerdan de aquella prédica? Verdaderamente en tiempos peligrosos. Noten ustedes que luego en el verso 25 dice, ya os lo he dicho antes, dice Jesús. O sea, no es la primera vez que Jesús habla de esto. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Claro, el Señor Jesús no dice aquí, mira, si alguien les dice que está en Corea, no le crean. Pero es suficiente con la enseñanza que estamos recibiendo, aunque el Señor Jesús no haya mencionado Corea del Sur. El asunto es que Él dice,
Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también, y aquí está el nombre de Cristo, que la hermana Ana Lili nos enseñó, nos compartió el viernes pasado. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos enseñan que solo ellos tienen la salvación. Recuerden esto, una de las cosas que les van a decir es, mira, te invito a mi iglesia, la verdadera. Miren, en cuanto usted escuche esa palabra, la verdadera, si la persona está parada ahí y le está escuchando, haga esto, miren, y corra con toda la fuerza que pueda tener, pero con todo lo que le dé en sus piernas. Porque eso es sí, porque si cae un rayo de ese momento para que usted esté retirado. Me refiero a esto, siempre es una señal de una secta. Por eso, hermanos y hermanas, usted jamás, por favor, le diga a una persona, te invito a la iglesia Nueva Esperanza, nosotros somos la iglesia verdadera. Nunca diga eso. No estoy diciendo que no invite a la gente, por supuesto que hay que invitar, pero usted no diga que esta es la verdadera, queriendo dar a entender que todos los demás cristianos y pastores y iglesias de este valle y de todo el mundo, que ellos no son nada, que ellos no están predicando la palabra. Ese es el asunto. Usted debe invitar, sí, por supuesto, pero no decir esta es la verdadera y la única. No es así. Pero ellos sí lo hacen. Esa es una clara señal de una secta. Siempre que usted diga, escuche en sus oídos, mi iglesia es la verdadera, cuidado, señal de que es una secta. Mire, el apóstol Pablo no había llegado a Roma él, pero ya había enviado una carta, porque había creyentes, recuerden que se habían convertido, algunos de ellos habían escuchado la palabra cuando predicó seguramente los tiempos de Pentecostés Pedro, luego proliferó esto y hay una iglesia allí justamente en Roma. Y él les dice, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El nombre del Señor. No el nombre de la iglesia, no el nombre de la organización, no, el nombre del Señor. Y luego leamos lo que el mismo apóstol Pablo le dice a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versos 8 al 9. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de ¿quién? De Dios. No por obras para que nadie se gloríe. De eso se trata entonces. Amados míos, aunque hemos enseñado esto, sin embargo, recuerden, la salvación está en Jesucristo, por gracia. ¿Mediante qué? Mediante la fe. No en pertenecer a una organización o a una secta. No se trata de eso. Ellos enseñan que guardar la Pascua o la Cena del Señor es indispensable para la salvación. Nosotros aquí celebramos la Santa Cena. El primer domingo de cada mes solemos hacerlo. Pero no enseñamos que la Santa Cena te provee salvación o que si tú no celebras la Santa Cena, entonces pierdes la salvación. Jamás enseñamos eso. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice eso. Pero esta es una enseñanza que ellos sí predican. Que la Santa Cena fue instituida para la salvación. Y eso es completamente falso. Jamás enseñó que sin celebrar la Pascua no hay salvación. Pablo entonces, como leímos recién, afirma que la salvación es ¿por qué? Por gracia. Dígalo, por gracia. Hábleles de esto cuando le aborden, cuando vengan a perturbarle. Enseñan que también el sábado es obligatorio. Y acá tendríamos como 3 domingos, ¿verdad? Pero ignoran, marquen su Biblia, por favor, vaya conmigo a Colosenses, capítulo 2, versos 16 y 17.
Colosenses, capítulo 2, versos 16 al 17. Yo se los leo aquí. Por tanto, escribe Pablo, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuantos días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Por favor, anote allí en sus notas, leer Romanos 14, Gálatas 4. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña que las observaciones ceremoniales no son requisitos para la salvación, pero ellos sí lo enseñan. Enseñan que solamente ellos son, les dije recién, la iglesia verdadera. Este argumento es común, les dije ya, en muchas sectas. Vamos ahora al pasaje, el siguiente slide, que es el de Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Abra ahí su Biblia mejor, porque me gustaría que el verso 14 lo marques allí. Si usted usa esos marcadores, resaltadores, highlight, marque el verso 14 de Efesios 4. Si no lo haces, después te vas a olvidar. Efesios 4, verso 11 dice, y él mismo, refiriéndose a Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Para qué es todo eso? Verso 14, márquelo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas las artimañas del error. Y dice Pablo, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Note usted, la verdad. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Muy bien. Noten ustedes que entonces el verso 16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose ¿en qué? En amor. Amados, recordemos, hay un solo cuerpo formado por todos los creyentes verdaderos en Cristo, no limitado a una denominación, a una asociación, para nada. Saben, lo que yo identifico en esta secta que tengo algunos días de estar leyendo, es que ellos hacen una manipulación profética, podríamos decir. Tenemos que tener mucho cuidado porque si no, se nos puede pasar por alto. Lo que yo entiendo es que ellos hacen interpretación, por ejemplo, de las fiestas judías, hacen una interpretación aparte de las profecías, interpretan las fechas como ellos se les da la gana y también mucha simbología. Todo eso es ritualismo, todo eso es pura religión y engaño. Todo siempre esto se lo presentan a usted, pero ¿qué hacen? No le muestran a Cristo. Siempre le dicen, mira, ¿te das cuenta? Está hablando de nuestra iglesia. Eso es otro señal de secta. Si la persona que le perturba, que le aborda a usted con estas escrituras, le dice, aquí está Cristo, ahí es donde tenemos que identificar eso. Porque cuando nosotros abrimos la palabra, siempre es para presentar a Jesús como el autor y el consumador de la fe y presentar a Cristo como aquel que murió para comprarnos. Nadie dijo amén a eso. Comprarnos. Hemos sido comprados, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Y con qué nos compró? ¿Con cuántos miles de dólares?
Con su sangre. De eso se trata. El asunto es que cuando estas personas le perturban, le abordan a usted y comienzan con estas enseñanzas, le quieren llevar a que usted vea que es su iglesia, su secta, su asociación religiosa. Amados, nosotros no estamos presentando a la iglesia del pacto evangélico. Usted no está presentando a la iglesia Nueva Esperanza. Usted tiene que predicar ¿a quién? Ahí está, de eso se trata. Solamente. No puedes predicar otra cosa, hermano y hermana, de veras. No importa, ay, pastor, es que me gusta mi iglesia. No importa, está muy bien que te guste tu iglesia, pero tú predica a Cristo, por favor, no otra cosa. Amados, recuerden que otra de las cosas que me di cuenta es que ellos tienen un asunto que es autoridad absoluta. ¿Qué es esto? Bueno, que los líderes que ellos tienen una autoridad casi incuestionable. Si usted está ahí, no les puede decir absolutamente nada. Esto es contrario al modelo bíblico de liderazgo de servicio. Completamente contrario. Otra de las cosas, ellos tienen algo que se llama exclusivismo. ¿Qué quiere decir? Que ellos se han apropiado de la salvación. Solo, le dicen a usted, solo vas a conseguir la salvación a través de nuestra organización o a través de nuestra iglesia. Eso es una señal, porque eso también contradice el Evangelio de Jesucristo. Ahora, recuerden, mi deseo no es que usted salga ya, como decimos en el sur, a agarrarse a trompadas con la gente, a pelear, a darle un batazo en la cabeza. No se trata de eso. Yo no quiero que usted haga eso. Lo que sí quiero es que usted pueda responder bíblicamente, que usted pueda ir y decirle, mire amigo, amiga, gracias por su conversación, gracias por compartir, pero ¿me permite que le comparta ahora a usted la palabra? Usted puede escucharles, un poquito de paciencia nada más. Y después decirle, ¿me permites que te lleve a lo que dice la Escritura? De eso se trata. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, él tenía mucho celo por la predicación de la palabra y también se preocupaba por los jóvenes. Por ejemplo, un discípulo de Pablo conocido era ¿cuál? Timoteo. Muchacho joven, como algunos de los muchachas que están aquí en medio nuestro. Y Pablo sabía que aunque él había sido educado, había crecido allí, su abuela, su mamá le habían instruido en la palabra, aunque su papá era pagano, sin embargo él se preocupaba porque obviamente como una persona joven podría haber áreas de debilidad. Y noten ustedes, y yo creo que podemos tomarlo cada uno, 2 Timoteo 2, 24 y 25. Como ya Pablo había abordado el pastorado, un hombre muy joven, había abordado el pastorado en Éfeso, ahora entonces Pablo seguía instruyéndole porque él era su mentor. Entonces le dice, porque el siervo del Señor, refiriéndose a Timoteo y también a todos aquellos que estamos en el pastorado, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para ¿qué? Para enseñar, sufrido, que con mansedumbre haga ¿qué cosa? Corrija a los que se oponen. Esto es importante. En el amor del Señor y con mansedumbre corregir a estas personas, porque ¿cómo sabes tú si de repente el Señor no te quiere usar a ti para que esa persona que de repente se desvió y anda ahora detrás de ellos, regrese al redil? Tú no sabes cómo el Señor te quiere usar. Entonces le dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer ¿qué cosa? La verdad. La verdad, no una de las verdades, la verdad. ¿Y quién es la verdad, amados? Cristo Jesús.
Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hay que conocer al Señor Jesús. Y amados, es por eso que usted ha visto que en estos 27 años junto con mi esposa hemos estado y varios líderes haciendo énfasis en que usted se prepare, en que usted haga el discipulado. No te quedes con el sermón de 40, 45 minutos, 1 hora en días inspirados en el día domingo. No te quedes con eso. Se trata de esto. Porque ¿por qué crees tú que una secta que tiene solo 61 años de vida pueda estar en 175 países en diferentes culturas e idiomas? Solamente es por esa estrategia que ellos hacen de discipular intencionalmente a todas las personas. A veces conversamos con Renata y decíamos, ¿te imaginas lo que sería si en nuestra iglesia, solo en nuestra iglesia, nada más, cada persona se propusiera conocerle a Cristo, discipularse y apartar tiempo todos para compartir el Evangelio, aunque sea 1 hora cada semana? ¿Se imagina usted lo que pasaría? Y no estoy hablando de ir a gritar en la esquina. Hace unos días había aquí un grupo que después me entero que eran mormones. Sino de hacer la tarea de evangelizar y de discipular en un sistema bien fácil que es one to one, decimos en inglés, ¿verdad? 1 a 1. ¿Se imagina usted lo que pasaría con la Iglesia Nueva Esperanza? Pero si todos lo hiciéramos. Exactamente eso que estás pensando. Ahora, pensemos en esto, porque quiero que aprendamos a dar respuestas bíblicas. Pero también necesitamos aprender a hacer preguntas. Cuando te aborden, diles, ¿dónde dice la Biblia que existe Dios Madre? A ver, muéstrame, déjame, porque ahora yo ya le he explicado a usted, entonces dígale, muéstrame dónde dice eso. Luego dile dónde aparece profetizado An Shan Hong como que Él es la persona donde Cristo se encarnó. ¿Me podrías mostrar en la Biblia dónde dice eso? Y otra pregunta, usted le puede hacer muchas, pero una que usted le puede hacer es, ¿dónde enseñó Jesús que se encarnaría en esa mujer que les acabo de mostrar? No son preguntas difíciles, pero es necesario hacérselas. Una de las cosas que muy probablemente va a suceder, si es una persona que tiene 4 años, 3 años nada más, que es el tiempo que les dan para permitirle luego hacer la evangelización, la supuesta evangelización, si se siente atemorizado o acorralado por usted, casi siempre van de 2 en 2, le va a decir, ¿puedo tener tu número telefónico? Mi tutor o uno de nuestros líderes te va a llamar. Eso es, siempre sucede así. Muy parecido a los testigos de Jehová. Siempre me pasa lo mismo con ellos. Amados, el asunto es que al fin y al cabo le van a hacer perder a usted el tiempo. Porque yo espero, le dije así una vez a un muchacho de camisa blanca, corbatita, y le dije, bueno, tú quieres que uno de tus líderes hable conmigo. Ok, yo le dije esto, te propongo algo. Yo acepto eso, pero si tú vas y le dices a tu líder, si él en la conversación va a estar dispuesto a arrepentirse de sus pecados y a entregarle su vida a Cristo. No creo que... Bueno, entonces, si eso no va a suceder, para mí es tiempo perdido. Porque solamente vamos a estar alegando nada más. Yo compartiéndole la palabra de Dios y tu líder compartiendo un montón de falsas doctrinas. Y vamos a estar ahí discutiendo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Como cuando ponemos a un colombiano y a un venezolano a discutir y le decimos, a ver, ¿de dónde son las arepas? Sí, haga eso usted, váyase, regrese 7 días después y siguen discutiendo. Y nunca se sabe de dónde son las arepas. Bueno.
Bueno, para que se sonría un poco. Pero mis amados, es muy importante entonces llevar siempre una cosa importante. Y esto es para cualquier secta. Siempre lleve su conversación a Cristo. Siempre. No le haga preguntas de, ay, sí, y tu doctrina, y tu asociación, y tu grupo. No. Siempre de alguna manera, ¿me pueden mostrar a Cristo? ¿Dónde está Cristo ahí? A ver, dime, ¿qué me dices de Jesús? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Pregúntele. Seguramente usted va a ver lo que sucede, porque toda falsa doctrina siempre termina desviando la atención de Cristo. Siempre. La falsa doctrina quiere que usted saque su enfoque de Cristo y se enfoque en otras cosas. Por ejemplo, esta es una manera que ellos tienen, les ha dado un resultado impresionante, porque ellos son muy dados, de hecho han llegado a estar en la ONU y en esas grandes reuniones, porque ellos son dados a este movimiento que está en todo el mundo de defender la naturaleza, los espacios verdes, el aire limpio, todo eso son fantásticos, tienen libros escritos de todo eso. Entonces ellos le invitan a usted, mira, vamos a limpiar el parque de basura, vamos a ir, y aquí es donde ganan muchos jóvenes, vamos a la playa. Se los llevan a la playa. ¿Para qué? Vamos a limpiar la arena, vamos a limpiar la playa. O sea, ellos son muy dados a hacer esas actividades sociales, comunitarias. Y ahí van los jóvenes, porque claro, es algo bueno, es algo lindo, pero ahí van comenzando. Mis amados, recordemos entonces que Lucas, en el capítulo 20 del libro de los Hechos, verso 28 dice, por tanto, mirad por vosotros, creo que ahí no sé si lo tenemos, Andrea, allí, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Y termina diciendo el verso 28, la cual Él ganó por su... ¿Qué dice la Biblia? La cual Él ganó por su propia sangre. Ojo, leamos bien, por su propia sangre. Esto es un tema muy importante a conversar con esta gente. Es decir, usted tiene que tener preguntas. Por favor, hermano, no se quede así como oso panda. No, hágale preguntas intencionalmente. Repito, usted no sabe si Dios le va a guiar, le va a usar a usted para que esta persona reflexione y diga, caramba, ¿qué estoy haciendo acá? Necesito regresar al camino del Señor. Porque el asunto es que ellos se han llevado a miles y miles de personas que un día participaron o eran parte de la iglesia del Señor Jesús en cualquier iglesia. ¿Sabían ustedes que más del 68% de los miembros de las sectas de todo el mundo alguna vez fueron miembros de una iglesia cristiana? Imagínense ustedes. Pero no aceptaron discipulado, no querían retiros, no querían saber nada con el estudio. Se contentaban con ir una o dos veces a la iglesia el domingo y creían que con eso salían adelante. Y el día que los pescaron, quedaron enganchaditos como el pececito. Y una vez que lo sacan del agua, listo, quedó frito. Mis amados, Pablo no solo se preocupaba por Timoteo, también por Tito. Y él le escribió una carta a Tito, otro líder muy importante que surgió en el tiempo de Pablo, capítulo 2 de Tito, versos 11 y 14, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Léalo conmigo ahí en la pantalla. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, ¿por quién? Noten ustedes, por eso es importante leer esto,
se dio a sí mismo por nosotros. ¿De quién está hablando Pablo? De Cristo. No está hablando de Shan Hong, por favor. De Él mismo está hablando. Se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? ¿Qué dice el verso? Para redimirnos. Solo lo puede hacer Jesús. Bueno, ya hay como, además de Aldo, ya hay como 4 o 5 que sí lo creen. De eso se trata, para redimirnos. Usted dígale con mucha amabilidad, disculpe señora, caballero, mire, ¿y usted qué cree de la redención? Así nomás, ¿qué piensa usted? ¿Usted ha sido redimido o ha sido redimida? Hágale preguntas, por amor de Dios, de eso se trata. No te dejes pescar como un pescadito. Amados, recordemos que Pablo les dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Pero cuidado, no está aquí diciendo que las buenas obras son salvación, sino está hablando de la actitud de nosotros. Amados, la mejor defensa contra el error es una iglesia bien discipulada y fundamentada en la palabra. Miren, se me ocurre esto, quiero ver si esto ayuda. No sé si, me imagino que hoy en día, claro, con la tecnología todo ha cambiado, pero usted ha ido a un banco alguna vez a hacer un depósito, vamos a decir, o digamos que usted le dice a la cajera, le da el cheque para depositar y luego le dice que usted necesita algo de dinero cash, porque tiene que hacer una compra y necesita dinero en efectivo. Pero especialmente, y si usted quiere, haga la prueba. Usted agarre, no sé, unos cuantos billetes diferentes y vaya al banco y diga a la cajera, buenas tardes, ¿cómo está? Vengo a depositar esto en mi cuenta y déselo así, por abajo del vidrio. Por favor, observe lo que hace el cajero. ¿Se imagina usted? ¿Alguna vez le ha puesto atención? Tal vez usted dice, no, lo deposita. No lo deposita. ¿Qué es lo que hace el cajero? Por favor, ponga sus ojos ahí y vea lo que hace el cajero con la yema de sus dedos, primeramente, ¿sí? Y después, es cierto, hoy la tecnología tiene ese aparatito y lo pasa, especialmente si es un billete grande, lo pasa con esa luz infrarroja para darse cuenta si el billete es. Ahora, el asunto es que estas personas son entrenados, los cajeros, no para identificar los billetes falsos. Usted dirá, ¿cómo que no? No. A ellos se los entrena para conocer muy, pero muy bien los billetes buenos, los que han sido emitidos por, digamos, la Casa de la Moneda, digamos, ¿sí? Entonces, al conocer muy bien el buen billete, cuando toman uno que es falso, un momentito, la yema de sus dedos, su conocimiento, lo que sea, está tan bien entrenado que en cuanto usted le da un billete falso, dice, este billete no sirve, caballero, le va a decir. Señora, este billete es falso, este billete no sirve. Y es más, ni siquiera se lo da. ¿Sabía usted que no se lo puede dar? Legalmente lo tiene que retener para quitarlo del sistema. Y usted perdió, no sé, 20, 100, lo que sea. Es decir, estas personas son entrenadas para conocer la autenticidad. Nosotros tenemos que estar entrenados en conocer. Ahí está el asunto. Si nosotros la conocemos, entonces estas personas no te van a poder engañar. No te van a poder enganchar de las narices para sacarte de tu iglesia, de donde sea, así nomás. Al contrario, si tú la conoces, vas a poder ayudar a una de esas personas a regresar al camino, si es que alguna vez lo estuvo. O por lo menos, ponlo a pensar. Ese es el asunto. No que él o ella se vaya contento. Ay, ya confundí a otro cristiano. No.
sino que tú puedas decir, bendito sea el Señor, que por lo menos, aunque esta persona no se convirtió en ese momento, por lo menos lo pusiste a pensar. Y eso es importante, porque esa persona luego comienza a decir, caramba, qué interesante las preguntas que me hizo esta cristiana o este cristiano. ¿Será que yo estoy en lo correcto? Voy a investigar y voy a preguntar. Y por ahí comienza. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo de Dios comienza a obrar en estas personas hasta que entonces esa persona comienza a investigar, comienza a interiorizarse, hasta un día puede llamar a un pastor, a quien sea, y quiere informarse mejor y se da cuenta de que está en una secta, se está dando cuenta de que está en el lugar equivocado. Amados, quiero terminar diciéndoles de que, a manera de conclusión, de que Jesús advirtió antes, y lo hemos leído recién, antes de su regreso surgirían falsos cristos, falsos profetas capaces de engañar. Todo esto ya lo hemos visto. Y si fuera posible, Él dijo, ¿aún a quiénes? A los escogidos. De eso se trata, Mateo 24:24. La respuesta de la iglesia no debe ser el temor ni tampoco la hostilidad. No seas hostil. No agarres la Biblia, ven para aquí, no. Esta Biblia no ha sido dada para que le golpees en la cabeza a una persona, no, sino para guiarle. Noten ustedes entonces que necesitamos ayudarles a entender, porque necesitamos abandonar toda hostilidad y con discernimiento espiritual guiarles. El estudio fiel de la Biblia y el anuncio del verdadero evangelio es lo que ellos necesitan. Las personas que pertenecen a esta asociación que ahora está aquí en la ciudad de Simi Valley, llamada World Mission Society Church of God, no deben ser vistas como enemigos, sino como personas que necesitan escuchar el evangelio con amor y claridad, porque han sido adoctrinados según esa secta. El objetivo suyo y mío como creyentes es responder, como dijo Pedro, con mansedumbre y con reverencia al Señor. 1 Pedro 3:15. Mostrando que la salvación descansa únicamente en ¿quién? Mostrando que la salvación descansa únicamente en ¿quién? En Cristo. Amados, no tenga miedo usted decir en Cristo. Tengamos en cuenta entonces de que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Así se lo enseñó Pablo a Timoteo en su primera epístola. Miren, hermanos y hermanas, termino diciéndoles esto. Una iglesia sólida en la palabra, que está centrada en Cristo y comprometida con el discipulado bíblico, estará mejor preparada para conocer el error, como esos cajeros de banco que están preparados, después de conocer bien los billetes buenos, se dan cuenta cuáles son los billetes malos. Vas a poder entonces reconocer el error doctrinal, vas a poder permanecer firme en la verdad y ayudar a otros a encontrar la libertad del Evangelio. De eso se trata. Así que yo no les estoy pidiendo que vayan a pelear con nadie, sino de que ahora que les he compartido, y gracias por las preguntas, por los comentarios, por aquellos que ya vieron este lugar, recuerden, si usted se encuentra con alguna persona así, recuerde que ellos le van a hablar del amor de Dios, no le van a hablar de sus falsas doctrinas. Van a ser personas muy nice. Así que usted encienda su sensor y haga las preguntas que tiene que hacer. ¿Dónde está Cristo para ti? ¿Qué piensas de la redención? ¿Qué piensas de la sangre de Cristo? Háblele de Cristo, mencióneles
hasta que se aburran. A Cristo, a Cristo. Hable de Jesús constantemente. Porque allí es donde ellos no están preparados. Ellos están preparados para hablar de muchas cosas, pero no de Jesús. Tenemos que invitarles, Raúl, que vengan a la vida de Jesús aquí en Nueva Esperanza. Mis amados, ¿qué les parece si nos ponemos de pie un momento, oramos al Señor? Y me gustaría que también podamos orar por aquellos cristianos que lamentablemente, y a mí a veces me duele cuando visito alguna de nuestras iglesias en nuestro distrito, o cuando viajo fuera del país y pregunto, ¿no? Y fulano, y mengano, y el líder tal. Cuando ya el pastor me dice, ay, hermano Roberto, ¿qué pasó? ¿Verdad? Y cuando uno se entera, ¿no?, que están en sectas, eso duele, porque estoy seguro que el apóstol Pablo le dolía, a Pedro también, especialmente porque si tenemos, ¿no es cierto?, la Escritura, y si estamos haciendo hincapié en estudiarla, entonces, ¿por qué tendrían que pasar esas cosas, verdad? También te invito a que ores por ti misma y ti mismo también, para que en un momento determinado, cuando alguien se acerque a ti con esa mansedumbre, sin nada de hostilidad, puedas ayudar a esa persona. Jóvenes, cuando ustedes los inviten, vamos a la playa, vamos a limpiar la playa, haz preguntas, no digas, ay sí, voy contigo. No. ¿A dónde me vas a llevar? ¿A la playa? Ah, ¿y qué vamos a hacer allá? Vamos a limpiar la playa. Ah, ¿y en el nombre de qué? ¿De dónde vienes tú? ¿Por qué me invitas? Haz preguntas, de eso se trata. Yo sé que usted me va, pero pastor, es que es algo bueno, vamos a limpiar la playa, vamos a limpiar el parque, vamos a ayudar a doña Panchita a pintar la casa. No sé, tanta cosa. Es bueno hacer obras sociales, claro que sí. Pero por favor investiga, pregunta, ¿qué hay detrás de todo eso? ¿A dónde me vas a llevar después? ¿De qué me pretendes convencer luego? Es muy importante. ¿Por qué haces lo que haces conmigo? Pregúntale, ¿por qué haces esto? Y recuerden, hermanos, siempre prediquen a Cristo. No se cansen de mencionar a Cristo. Únete conmigo en oración. Saludamos a todos mis amigos y amigas en las redes sociales. Que Dios les bendiga. Gracias por estar conectados este día y espero que esta palabra haya sido también de bendición para cada uno de ustedes.